Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros y continuar con nuestra programación. A todos y cada uno de ustedes, bienvenidos una vez más a esta edición de Diálogo 21. Vamos esta mañana, como siempre, a colocar temas importantes del país que tienen que ver precisamente con los intereses a los cuales nos involucra a todos los salvadoreños. Si viene desde el quehacer político, económico y social, este día queremos hacer una reflexión en cuanto al parque vehicular, que es uno de los elementos, digamos, puntuales a la hora de establecer medidas que van encaminadas a mejorar la comunicación vial, es decir, a establecer más pasos a desnivel, a mejorar el tráfico, entre otros aspectos que tienen que ver lo último en la Asamblea Legislativa con el incremento del valor a las multas de tránsito. El día de ayer la Asamblea Legislativa avaló reformas a la Ley de Transporte para mejorar la seguridad vial y la educación vial, que sin duda alguna representan un ítem de discusión para, digamos, entender y comprender mejor los objetivos y el impacto que esto va a tener. Para hablar de este tema me acompaña acá en nuestros estudios el experto en temas de transporte, el ingeniero Ricardo Ayala, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Buen día, Ernesto. Buen día para todos los presentes en la sala y naturalmente la audiencia televisiva. Muchísimas gracias. En su momento también se incorpora Andrés Espinosa, fundador del movimiento San Salvador, otra ciudad es posible. Vamos a ver, sin duda alguna el tema del tráfico viene siendo el dolor de cabeza para muchos, ¿verdad? Pero se hacen esfuerzos encaminados en poder introducir elementos que generen orden, en este caso agentes de tránsito. Estamos hablando también de otras medidas como las que hemos conocido en la Asamblea Legislativa, como es el hecho del incremento del valor de las multas como unas medidas coercitivas para poder de alguna manera frenar no solo el tema de los accidentes, sino que también el orden que requiere la ciudad en materia de tráfico. Mira, Ernesto, el congestionamiento vial es un efecto de varias causas acumuladas que nos está alterando todo. Hoy, la semana pre-Navidad, era un verdadero caos en San Salvador. Y lo único que había pasado es que entre el 8 y 10% se había incrementado el parque vehicular dentro del área metropolitana. El país tiene un problema. Está creciendo la población a una velocidad mucho mayor que la tasa de crecimiento económico. Y hay solo 2 departamentos en El Salvador de los 14 que tiene que atraen población. Uno es Santa Tecla, La Libertad, perdón, con su centro en Santa Tecla, y el otro es San Salvador con el área metropolitana. El área metropolitana está creciendo al orden del 6% anual en población. ¿Sí? Y en vehículos mucho más. Tenemos 1 millón de vehículos sedanes, autos normales, y de eso el 70% circula en el área metropolitana. Se me pone eriza la piel cuando usted me habla de esos términos. Y estamos la población en un 6% a nivel... Ajá, en 11 años se duplica la población en el área metropolitana. Entonces entran 80,000 vehículos, la suma algebraica, los que entran menos los que salen todos los días en la hora pico, los mismos salen en la tarde, y entran 350 a 500,000 personas a ganarse su vida en el área metropolitana de San Salvador. Esas son las causas del problema. Los salvadoreños tenemos muchas cualidades, pero tenemos el defecto de que ante un problema vamos a solucionar los efectos, no las causas verdaderas. Y eso no es correcto. O sea, con las medidas coercitivas puede en su momento contener un poco el orden. Porque aquí vamos buscando
Mire, la sanción busca prevenir y también sancionar a quienes incumplen, ¿no? Yo no soy sociólogo, pero algo conozco por los años que he vivido, que las leyes que tratan de alterar la conducta humana cuando son represivas en extremo, no son efectivas. Al contrario, hay un fenómeno de rebote de la sociedad que se comporta al revés. Yo como ciudadano... No es un efecto per se de nosotros. Exacto. Esto es algo que es parte de un estudio general. Bueno, he tenido poco tiempo de ver lo que aprobaron ayer en la Asamblea. Es bien sencillo. Pero han triplicado el valor de las multas. Sí, claro. Lo que me llama la atención es que han puesto una sanción a los 50, 100 y 150. Y sí, acumulación de puntos por fallas que llevará a la suspensión de la licencia. Ahí correcto, resumo todo para entender. También hay algo en la ley que castiga a los vehículos sobrecargados. Hay muchas, hay 50 sanciones. Creo exacto, que son 50 infracciones. Yo creo que eso está bien. Lo que me pregunto es, ahí dice por exceso 1000 kilogramos, pero es que no hay básculas. No hay básculas para medir esa carga. Y desgraciadamente tenemos una ley que no es realista. Hablamos de que los ejes de los vehículos de carga no deben de tener un peso de más de 8 toneladas. La mayoría de furgones vienen de Estados Unidos y ellos tienen 10 toneladas por eje. No vamos a vaciar los vehículos. Ahí está una fotografía que quisiera mostrar. Esa rastra es construida para resistir el 250 o el 300% de su capacidad. Y véala usted cómo se quebró. Eso es ¿Quién puede pensar que eso sí? Un aviso para la preservación de las carreteras. ¿Qué hubiese pasado si esa rastra circulando en carretera abierta con una carga vehicular se le quiebra? ¿Qué hubiera pasado? Es inmanejable. Y luego están contratando conductores de rastras muy jóvenes, sin experiencia, con la prisa propia de la juventud. Crecimiento poblacional, sinónimo de crecimiento vehicular, área metropolitana. Por supuesto. Ya está con nosotros acá también nuestro buen amigo Andrés Espinosa, conocedor también de cómo una ciudad puede, digamos, superar, cómo puede afrontar sus desafíos. Y el tema del tráfico, que es el tema central esta mañana, y quiero agradecerte que nos acompañes, Andrés, es lo que estamos abordando. ¿Cuál es tu impresión? Bienvenido. Bueno, Ernesto, mi amigo, primero gracias por darme este espacio y por seguir considerando que lo que uno pueda pensar va a aportarle a su acervo y a su interpretación de la realidad. Eso te lo agradezco siempre. Bueno, tengo que decir que normalmente de mi casa para acá son 6 minutos. Siempre salgo como con 20. Hoy salí 35 minutos antes y vine 10 minutos tarde casi. Casi te pasan las mías. ¿Qué quiere decir eso? Te pasan las mías. Quiere decir que San Salvador cada vez es menos eficiente. Y si es menos eficiente, quiere decir que todos vamos bajando nuestra calidad de vida. Eso hay que pensarlo y repensarlo. Yo a veces pongo ahí en mis Face, sobre todo con el tema del tránsito, que lo que más me preocupa es que parece que a nadie le preocupa. Cuando uno habla con la gente, siempre te dicen, ¿y qué vamos a hacer pues? Sí, si no se puede hacer nada, mira eso. 6:43 minutos, así está la rotonda que conecta, yo lo digo así de manera muy emotiva, porque sé que para nuestros amigos que están en el extranjero, esa imagen visualmente les trae mucha nostalgia, mucho recuerdo, ¿no? Sí, es la emblemática Plaza Salvador del Mundo, ¿no? ¿Sí? Pero es un infierno. ¿Cómo está la conexión a las 4 principales arterias que trazan San Salvador? Mira, en el redondel... Avenida Manuel Enrique Arau, Paseo General Escalón, Alameda Roosevelt y la Constitución. Mire, perdone que lo interrumpa. No, ahí hay un problema en El Salvador del Mundo. ¿Sí? Los que vienen del Paseo Escalón
y los que se interceptan con la Enrique Guzmán, no está establecido quién tiene el alto. Y hay conatos de choque todos los días. Nadie tiene el alto. Entonces cada uno se lo abroga. Eso no debe ser, debe ponerle cuidado el viceministerio. Entremos en la dinámica de la plática, ¿no? Mira, en el redondel Luceiro, que es, yo creo que un cuarto de esto, la vez pasada entré al redondel y tomé el tiempo. Salí del redondel 23 minutos después, en el redondel. Y bueno, esa zona cada vez está más atascada, de las 4 a las 7 de la noche, pasa atascadísima. Ahora, alguien me decía, parece ser que ya no hay hora pico en El Salvador, en San Salvador. Todo el día es hora pico. Yo hice un vaticinio en este mismo programa hace ya varios años. Y dije, dentro de 8 años, y eso lo dije hace como 10, creo, en 8 años vamos a tener el doble de carros. Tristemente, casi un poco menos de 8 años, se duplica el parque vehicular. Eso estaba diciendo el ingeniero. Eso es grave. Pero no tanto eso, el tema de la sobrepoblación, que es un tema que subyace para otro programa, ¿verdad? En la que podamos tener como invitados a otros especialistas en este tema. Porque eso tiene que ver mucho, ¿no? Fíjate que sí y no. Holanda tiene 3 veces más habitantes por kilómetro cuadrado que El Salvador. Pero mejor distribuidos y mejor organizados, y tiene un sistema vial impresionante. Cada año se reportan no sé cuántos millones de robos de bicicletas, porque hay tal cantidad de bicicleta que la gente prefiere usar bicicleta y no vehículo. Es otro estadio cultural, digamos. Pero refiriéndonos un poco a la ley que se aprobó ayer y la de las multas, yo creo firmemente que esta ley representa el fracaso que somos como sociedad. Quiere decir que si no nos agarran a chilillazos, no hacemos caso, hombre. Y ese es un problema serio cultural. Y nos damos cuenta cuando vamos en la calle, hay un espacio para pasar de carril, y cuando el de atrás ve que vas a pasar de carril, acelera y te mete y hasta te insulta. Ya me ha pasado eso. Pero hasta cierto punto, esa es la realidad de nuestra cultura. Es lo que estoy diciendo. Exactamente, coincidimos. Que la ley viene a ser como el chilillo, como decían allá en mi sí, en la escuela. No, en mi pueblo, en mi casa. Si no entendés a las buenas, va a ser puro chilillo. Vamos a entender a puro chilillazo. Yo creo que los salvadoreños somos capaces de entender sin chilillazos. Sí, pero tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Sí? Tenemos que hacer un esfuerzo por respetar, y es bien fácil, ¿Qué hombre. piensa sobre ese punto, ingeniero? Sobre ese punto en particular. A mí me gusta, de alguna manera, despejar todas aquellas dudas que me quedan alrededor de los puntos neurálgicos que cada uno de los panelistas plantea. Yo no quiero lucir que he venido a quejarme, a contar problemas. Yo quisiera ser propositivo. Okay. Entiendo que tenemos un gobierno que atiende a la ciudadanía. Y el problema de población debe ser estudiado a fondo, porque es el origen de muchos de los problemas sociales que sufrimos. Cuando la economía crece al 2%, 2.2%, y la población crece al 2.6%, estamos generando pobreza, aparte de la inequidad con que se distribuye la riqueza. Entonces debemos empezar por eso. ¿Cómo lo podemos solucionar? En vez de tener un solo centro gigantesco de desarrollo como es el área metropolitana de San Salvador, creemos otros 2 o 3 más para dispersar la población. Eso nos lleva al otro punto que entiendo que vamos a tratar, el tema de la redistribución de los municipios. Por supuesto. Pero terminando el tema de transporte. O sea, mira, al menos con mi gente de otras ciudades posibles, tenemos cualquier cantidad de proyectos y tratados que hemos encontrado, algunos los hemos creado, sobre la eficiencia urbana. Ciertamente, la sobrepoblación es un problema, pero también puede ser una oportunidad. San Salvador está así de congestionado porque ha habido una ineficiencia administrativa, no de gobiernos, sino de décadas y décadas, donde se ha privilegiado
sobre todo la venta del vehículo por encima del transporte colectivo. Yo creo que también conté esto aquí. Hace años conversaba con el entonces concejal de Hollywood, hoy alcalde de la ciudad de Los Ángeles, y bueno, manejar en Los Ángeles, lo que hemos manejado, nos damos cuenta que es un martirio terrible. Sí, porque el problema pero no solo es nuestro, esto pasa sí, en todo. claro. Vaya, pero en Los Ángeles, vos lo entendés, porque hay más carros que habitantes, fíjate. Eso es un dato real. Pero eso es relativo, porque también nuestra posición geográfica es lo que decía, estamos en los mismos niveles comparativos si lo vemos en términos geográficos. Sí, pero a lo que me quiero referir es la respuesta que me dio Eric Garcetti sobre ese nivel de congestionamiento. La ciudad capitalista por excelencia, Los Ángeles. Yo le preguntaba, mira, ¿qué vas a hacer ahí? Solo en la 405 es un martirio terrible. Y él me decía, con otras palabras, pero básicamente esto: soluciones colectivas a problemáticas individuales. Tenemos que hacer que la gente deje el carro y se meta a un sistema de transporte colectivo. Ok, su área, su especialidad. Aquí ocurre lo contrario. La gente, ante la ineficiencia del transporte colectivo del área metropolitana, está recurriendo a su propio vehículo. Las motos han proliferado de una manera escandalosa. Los motociclistas se estrellan contra los árboles, se caen de los pasos superiores. Se le meten a uno. Son una amenaza, ¿verdad? Una amenaza. Pero yo los entiendo, porque si se atienen al transporte colectivo, bueno, le lleva 3-4 horas llegar. Necesidades básicas de transportarse, no de su casa un vehículo, y eso se le facilita. Al trabajo. Estamos importando motos usadas, vehículos usados. Estamos saturando el entorno. No se va a poder circular. Yo diría que en 5 años vamos a estar como la semana antes de Navidad, que fue un caos. Un caos terrible. Y solo había aumentado 8-10%. Entonces, el gobierno debería crear un organismo autónomo que estudie el problema de la distribución de la población, de la movilización de la misma, para resolver estos problemas, porque con esto de las multas y todo, estamos afrontando los efectos. Y cuando usted afronta los efectos, solo tranquiliza la conciencia, pero no resuelve el problema. A los profesionales nos enseñan, sobre todo a los ingenieros, a resolver un problema en base a números. Y aprendemos y hacemos eso. Pero más inteligente es evitar que el problema se presente. Eso es inteligencia. En Alemania, por ejemplo, hay normas que impiden que usted se pueda trasladar de una ciudad a otra sin el permiso de las autoridades. Berlín no debe tener más de 3 millones de habitantes, porque si no, se vuelve inmanejable. Hay 15 ciudades con 500,000 de habitantes y ahí las han parado. Si usted quiere ir a vivir, tiene que esperar que haya cupo para trasladarse. Porque si no, se les complica la cosa. La primera vez que estuve en Alemania, en la ciudad de Colonia, por cierto, me llamó la atención que había unas cosas colgando como que eran semáforos, pero en vez de colores tenían números. Y yo decía, ¿y eso qué es? ¿Cómo eso? No, decía 20, decía 15, decía 18. Pregunté y lo que me decían es, eso quiere decir que si vos al pasar por debajo de ese lugar vas a 18 kilómetros por hora, todos los semáforos que te vas a encontrar los encontrás en verde. A ese nivel de eficiencia. Bueno, no aspiremos a ese nivel de eficiencia, pero hombre, sincronicemos los semáforos, que no tiene ningún costo sincronizar semáforos. Sí, pero viene una semaforización. Viene una semaforización inteligente. De alta tecnología, que esperamos que de alguna manera esto resuelva. Y es la segunda vez que oímos que eso va a pasar en San Salvador. Y esperamos que ahora sí se concretice, porque hay una característica que tienen estos, que de alguna manera tienden a medir la cantidad de vehículos que tiene sobre la base de la mayor cantidad que capta la cámara, y que estos van a generar desde luego el flujo que merece aquella arteria ser descongestionada, aparte de eso de otras medidas, como por ejemplo la fotografía a la hora de las placas, por si alguien infracciona. Yo quisiera tomar un minuto para hablar de los semáforos inteligentes. Por favor. Que es otro elemento, porque el punto es que nos hemos quedado identificando 3 aspectos elementales. Uno, el hecho de que tenemos una sobrepoblación. Voy a resumir un poquito. Tenemos una sobrepoblación, ¿verdad?,
en el área metropolitana. Tenemos un crecimiento vehicular. Y otro elemento es la parte coercitiva, la parte de multas, ¿no? Que son los elementos. Y me dice ahora. Los semáforos inteligentes tratan de que si hay una demanda en una vía del 20% y en la otra del 80%, así se cumpla. Pero el problema que tenemos aquí es que en ambas vías vamos a tener el 100% de la demanda. El pobre semáforo no va a hallar qué hacer. Entonces, lo que se va a mejorar con los semáforos inteligentes es muy, muy poco, y el costo-beneficio yo creo que, aunque hay que cambiar los semáforos porque ya son obsoletos los que están, pero no van a mejorar el problema. Sí, mira, eso es un efecto que estamos tratando. Fíjate que aquí nuestro buen amigo Julio Valdivieso, conductor del programa Pulso Ciudadano y también panelista del día viernes, nos dice... Y él sabe Ernesto, de eso, Él sabe de este tema. Me dice, Ernesto, digan cómo la corrupción se puede desatar si un policía puede poner esa cantidad de multas. Ese es el otro riesgo. Es un buen punto. Ese es un riesgo. Le ponen multa al carro, este es otro punto. Le ponen multa al carro y este no se maneja solo. A mí me preocupó eso. Llantas lisas, ¿quién va a decir cuando está lisa una llanta? Penalizan el sobrepeso y si no hay básculas ahora, que es lo que usted decía. Sí. Incluso no vas a poder renovar el DUI si no estás al día en tránsito. Pareciera ser que estás fuera de toda técnica, digamos, la iniciativa legislativa. Yo creo que en San Salvador, sobre todo en el área metropolitana, hay que poner orden. Porque hoy vivimos en un desorden absoluto. El fondo yo creo que el fondo de la propuesta tiene sentido, pero habría que hacer los ajustes pertinentes. Exacto. Eso me quiere decir. Y eso que menciona Julio, de que estamos pervirtiendo a los agentes de tránsito, yo con tranquilidad debo decir que jamás un agente de la Policía Nacional Civil a mí ha intentado sacarme dinero. Alguna vez percibí que lo intentó uno, pero le dije, mire, póngame la multa porque es obligación, prefiero pagarle y no discutir con usted. Lo percibí yo, pudo ser una mala percepción mía. Había policías nacionales muy correctos hasta ahora, según mi opinión. Hay buenos y hay otros que... Ahora, pues con este valor de la multa, los estamos corrompiendo. Corriendo el riesgo de corromper. Puede incurrir eso cuando vea usted que tiene una falta, por ejemplo, en las faltas graves. Dice, bueno, esto de conducir en sentido contrario, sí, eso es de loco. Claro, estamos de acuerdo. Preso debe ir. Vamos a hacer un ejemplo. Disputarse la vía con otro vehículo o sobrepasar en curvas y puentes. Esto todo lo hemos hecho, pues. Ahora, ¿va a haber un policía en cada curva y puente? ¿Cómo va a hacer eso? Dice, abandonar el vehículo por desperfecto en vías públicas por más de 24 horas. Y si le queda el carro. Y no tiene para la grúa. Y no tiene para la grúa, son $150. Ahora, conducir la licencia falsificada, estoy de acuerdo. Circular sin placas o con placas falsificadas, de acuerdo. No coincidir alguna de las series del BIN, de acuerdo. Intentar sobornar a las autoridades, de acuerdo. Conducir estando suspendida la licencia, de acuerdo. Bajo los efectos de estupefacientes y bebidas embriagantes, de acuerdo. Pero hay otras que no encuadran, ¿verdad? Todavía. Sí, mira, pero esto va a demandar de la Policía Nacional un esfuerzo mayor de profesionalismo y transparencia, ¿sí? Lamentablemente, insisto, y este es problema de los ciudadanos, solo entendemos a chilillazos, pues empecemos a entender con cultura de manejo. Cambiemos nuestra cultura de manejo, no solo respetando la ley, respetando al ciudadano. Míreme este caso que viralmente se conoció, pongámoslo de nuevo, ¿sí? Un bus y miran la motocicleta por donde se viene. Sí. Mira. ¿Qué? Yo sé que no todos los motociclistas son así. Como decir, Mira, yo sé que todos los motociclistas no son así, pero son una plaga, hombre. Son la mayoría. La mayoría son una plaga. Les dice, mira, tened cuidado. Sí. Hasta se van a quererte golpear. Sí, es cierto. Ya he tenido yo ese caso. Póngale atención a eso, agentes de tránsito por aquí. Y eso y allí la empresa privada que manda mensajes, tiene una cuota de responsabilidad.
¿sí? Por el sistema de tiempos que les imponen, tienen que andar como locos en la calle. Sí, por el tema sí, pero bueno. A ver, me gustaría entrar un poquito más en el orden de la situación. A ver, sobrepoblación vehicular. ¿Qué hacer? Sobrepoblación de personas, la sobrepoblación. Sí, claro. Y alta concentración en el área metropolitana. Alta concentración poblacional. Aquí tenemos zonas de 50,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Que he logrado encontrar. El tema de las multas, sabemos que son medidas coercitivas, que sería bueno a la par también colocar, como lo decían ayer en el programa de debate del programa de Radio Fuego, ¿verdad? Donde este servidor conduce el programa, decían, es importante que a la par de estas medidas también haya un modelo de educación vial para que desde pequeño el niño sepa qué significa, ¿verdad?, conducir un vehículo. Mire, Ernesto, voy a hacer una pausa y le doy la palabra, ¿le parece? Ok, perfecto. Usted manda aquí. ¿Sí? 6:59 minutos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Interesante los puntos de vista que estamos escuchando de nuestros dos panelistas, conocedores del tema ciudad y conocedores del tema relacionado con el transporte, que viene siendo uno de los principales retos que se viene identificando en los últimos años debido al crecimiento vehicular y sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver con el impacto en la actividad socioeconómica y otros que están ahí precisamente sobre la base de las discusiones sobre cómo resolver el problema. El ingeniero Ricardo Ayala y Andrés Epinosa. Ingeniero, acabo de darle la palabra. Hace unos 5 años hice yo un estudio de lo que costaba en dinero los atascos vehiculares matinales, que eran menos complicados que los actuales, por supuesto. Y eran centenas de millones de dólares gastados en combustible innecesariamente, en tiempo laboral perdido y en el estado anímico de la gente. Cuando usted está en un atasco y va con tiempo limitado, se altera su organismo. De ahí vienen los excesos, la violencia, la intolerancia, una serie de problemas. Con sancionar eso no se va a solucionar el problema. El fisco va a tener algunos ingresos adicionales, alguna gente tenga temor de hacer un pago de una multa que es tan alto, pero el problema no se soluciona. Y yo no quiero lucir magdalénico de que venir a quejarme. Yo lo que quiero es proponer que se cree un organismo con técnicos, con la academia participando para estudiar el problema integral de El Salvador. Sí, empezando por la población, la distribución. Una propuesta que surge de este programa técnica, es de que este tema debería de elevarse a un congreso. Es un problema técnico. Esa mesa de transporte no tiene ese efecto porque ahí están los interesados en el problema. La mesa de transporte tiene que ver con el transporte colectivo. Tiene que ser un problema técnico, afrontado por técnicos, no políticamente. Cuando usted tiene un problema y lo resuelve políticamente, solo tiene una cosa segura: el fracaso del proyecto. Mira, sobre lo que dice... Si tenemos una declaración del viceministro con relación a este tema. No, me dicen que no. Sobre lo que dice el ingeniero, yo siempre hago este reto cada vez que puedo. Pregúntese o ayúdeme a encontrar la cifra de cuántas veces al día en San Salvador la gente pita lo que los salvadoreños usamos para insultar. Papá, y eso te establece, ha de ser millones de veces al día. Eso te establece un estado mental. Quiere decir que manejamos tensos, preocupados, estresados, con ganas de pelearnos con medio mundo. Eso es grave, hombre. Mira, pero tú, no sé si te diste cuenta hace unos 15 días, a raíz de una denuncia de una persona no vidente que iba en la calle y no pudo pasar, tuvo que bajarse a la calle, aquí en el sector de la Bernal. Cabal, Inmediatamente hicieron un operativo, pero hasta ahí murió la flor. 2 días después, todo igual. 2 días después ya no hay nada. Y con mucho respeto el llamado y la
y la crítica para, en este caso, los agentes de tránsito, o no sé si era la alcaldía la que había hecho eso. Pero aquí me están diciendo, mira Ernesto, ese ejemplo, dice acá, un ejemplo más es que pareciera ser que las autoridades no quieren hacer algo por ese eje preferencial de la Maferrer Norte, de la 75 que conecta con el Luceiro. Ahí hay una gran cantidad de talleres que estacionan los vehículos en eje preferencial, hay muchos accidentes, las calles están ocupadas por talleres y no llegan. ¿Qué está pasando? Vaya. ¿Qué intereses hay ahí? Preguntan. No, y hace unos meses tuvimos un esfuerzo de la alcaldía por limpiar eso. Sí. O sea, yo no le llamo crítica, fíjate, al mencionar esto, sino más bien es evidenciar cosas, porque estamos dispuestos a aportar como ciudadanos lo que sea necesario aportar como ciudadanos. Si el alcalde no tiene que resolverlo todo, pero tiene que dejarse ayudar. Y dejarse ayudar por la gente como usted, por ejemplo, que sabe que tiene que es un sustento y un interés real, legítimo y técnico. No se trata de cosas electorales. Entonces construyamos sobre esa base, sobre la base de resolver los problemas, a partir de que entendemos que el derecho mío termina donde empieza el derecho del otro. Fíjate que yo puse un video y hace varios días tenía algunas visitas ahí haciendo una campaña que decía: hombre, deje pasar un carro. Si usted deja pasar un carro, pero el otro deja pasar uno también, y el otro deja pasar uno, y uno a uno vamos pasando, las trabazones tenderían a resolverse más rápidamente. Pero no, aquí no te dejo pasar. ¿Y qué pues? Porque en mi carro mando yo. Y el pedacito de calle que voy usando, entonces ahí mando yo. Ese tipo de cosas, vuelvo a insistir, salidas colectivas para problemáticas individuales. Okay. Un Congreso Nacional para tratar el tema de solucionar el problema del tráfico vehicular en el área metropolitana o en las ciudades. Eso debería ser urgente. Pero yo insisto, Ernesto, que el problema del caos vehicular es un efecto de un problema más complicado. En China, los consejos de ancianos plantean soluciones y los jóvenes las ejecutan. Hagamos lo mismo. Eso aquí si tenés 60 años te despiden. En todos lados, ¿no? No, a los 45 ya no hay trabajo. Ya no sirve uno, por Dios. Yo ya no voy a ver esos problemas, fea, estoy viejo, pero mis hijos y mis nietos los van a sufrir. Mira, ahí tenés las universidades. Yo me he encontrado tesis de arquitectura en diferentes universidades con planteamientos urbanos realmente bellísimos, que resuelven no solo el tema del espacio, sino el tema de la calidad de vida. También yo he dicho aquí que el problema de San Salvador es que aquí hay dos tesis en pugna. La pugna de los que luchan por elevar el nivel de vida y los que luchamos por elevar la calidad de vida. Interesante. Ese es el problema. Buen punto lo que has planteado. Otra discusión importante que podría darse en un congreso de esa naturaleza, ¿no? Claro. O sea, primero un planteamiento para saber qué es lo que queremos como ciudadanos. ¿Calidad de vida o nivel de vida? O nivel de vida. Y el nivel de vida no alcanza para todos. La calidad de vida tiene que ser para todos. De eso se trata. Bueno, ya lo dijo Juan Pablo II. Si no hay justicia para todos, dijo, no va a haber paz para nadie. Entonces, en el tema vial no hay paz para nadie, te lo puedo garantizar. Porque como ya dije, todo el mundo anda estresado, anda gritando, anda peleando, regaña a los niños, etcétera. Hay una propuesta que me parece, no sé si fuera de serie, pero lo voy a traer a colación. Que lo que debería de... Pero no se le dice acá el televidente. Quiero resumirlo porque es un poco largo y corre. Decía... que por qué no se cierra el grifo para introducir tantos carros en el país por un tiempo, mientras se establecen algunas medidas. Por ejemplo, dice Ernesto, horario escalonado, placas, número de placas, la implementación del Citran u otro modelo que al final funcione para que podamos andar en buses. Hoy que se ha resuelto el tema de la seguridad en gran parte, sería bueno que se estimulara la utilización del sistema de transporte colectivo. Mira, es importante. Mira, A mí un día de esos yo tenía, y no es que yo no ande en bus por
por cuestiones de que estoy cómodo en el carro, sino que es por porque necesidad. la movilidad rápida por los compromisos que tengo. Claro. Pero ya hoy creo que ya se puede andar en bus tranquilo, ¿no? Mira, el tema del horario escalonado, yo he venido defendiendo ese tema, metiéndolo en la idea, pero como no me gusta saludar con sombrero ajeno, al primero que escuché que habló de eso y empecé a investigar ese tema fue a Julio Valdivieso. Hace añales. Sí, ya sí, hubiéramos Julio. podido siquiera hacer un experimento para ver si eso funciona. Mira, aquí hay que 5.000, 7.000 unidades de transporte colectivo. Y todas circulan a toda hora, hombre. Sí, en hay hora una- pico y en hora que van vacíos. No, pues, ¿y por qué no cambiamos eso? Mira, el horario escalonado, el horario de carga y descarga. Ese es otro tema. La sincronía de los semáforos, una generación de estacionamientos de corto y de largo plazo para liberar las calles de carros estacionados. Y una serie de medidas que se pueden tomar que de verdad van a ir aportando. No solamente es la sincronía del semáforo. Ok, Ernesto, los saludo desde Miami. Muchísimas gracias a nuestros buenos amigos allá en Miami. Le cuento una experiencia acá en Miami que, por cierto, se ha llevado a la televisión. Esto podría ser un buen punto de honor y de ingreso, dice, para la alcaldía para las alcaldías. Contratar, dice, empresas de grúas privadas y autorizarlas para que estas, cuando alguien vea un carro mal estacionado, pueda llamar, lo llegan a recoger, ¿verdad? Y si este no quiere que se le recoja el vehículo o se le levante, dice acá, inmediatamente va a pagar una multa. Eso va de alguna manera a ordenar bastante el tráfico. Hay una serie, por cierto, Ajá. Miami-Dade creo que es, ¿Sí? donde tú llamas y hay un carro parqueado en una zona que no lo es, te lo llegan a levantar y ahí se armó la de San Quintín. Pero hay algo no aplicable porque la densidad vehicular respecto a las vías de circulación en Miami es 3, Son 4 veces mayores. más. Aquí harían falta grúas para llevarse pero- la totalidad de Vaya, los fíjate, vehículos. yo conocí en México una experiencia interesante. Andaban unos tipos en unas mototas gigantescas, amarillo con negro. Sí. Y yo preguntaba, ¿y estos qué son? Mecánicos. Y su tarea era andar en toda la ciudad, carro quedado, llegaban, lo auxiliaban para que se fuera. Pero aquí hay otra propuesta. Me dice, hola Ernesto, gracias. Mira, este tema es interesante porque es el que vivimos a diario. Aquí estoy en un atascamiento. Bueno, te estoy viendo en internet. Me dice, Ernesto, sería bueno también que se lograra activar la policía motorizada de tránsito para que fueran águilas cazadoras de vehículos mal estacionados. Por ejemplo, dice, una cuadra antes de llegar al edificio de, creo que es este, ¿cómo se llama este? Pero yo creo que a ese se refiere, porque no es el de una empresa de telefónica el que está a la par. ¿Cómo se llama la que está acá? Ese Plaza Futura, ahí está, como está corriendo, Plaza Futura. Antes de llegar ahí, en la mediodía se ponen a vender comida y eso es imparable, el montón de vehículos. Sí. Ahí podrían llegar estas águilas cazadoras de vehículos y fraccionar inmediatamente y resolver un problema. Y es cierto, yo creo que aquí en este sector se arma una de San Quintín tremendo. Fíjate en esa zona que está diciendo, ¿cuántos estacionamientos tiene ese centro comercial? Mira, ahí ¿Cuántos está, esto es lo de estacionamientos? Miami. Así, ahí están, ¿ves? Sí, ¿Verdad? Ahí te están levantando vehículos que no están, ¿ves? Ahí están. que están en línea amarilla, Así es, ¿ves? y en lugares prohibidos. Así es. Eso yo se lo planteé, perdona que digan yo, se lo comenté también en su momento al alcalde de San Salvador, Mario Durán. Mario, deberían de ustedes también contratar empresas, esto obviamente requiere que se modifique la ley, para que de alguna manera hagan eso, pues sí. Pero que es la estén única forma. autorizados por la ley. Estamos hablando de medidas, sí. Estamos hablando de medidas sancionatorias. Sancionatorias, sí. Pero antes de eso Sí. hay que corregir los defectos que tenemos en cuanto a sociedad. Estamos Mira. hacinados en el área ¿Cuánto? Pero metropolitana. usted mismo lo ha dicho, perdone, porque usted lo dijo, pero es algo que a lo mejor que ni usted lo va a ver y ni yo quizás lo voy a ver. Mira. Bueno, aquí el único que lo va a ver es porque Sí, está el más bicho. Mira, nosotros hicimos un estudio hace años como movimiento sobre San Salvador. Encontramos
en terrenos baldíos en San Salvador, una cantidad de terrenos baldíos, casas derruidas, que a esas hay que botarlas. Y decíamos, bueno, hombre, si nosotros usamos estos territorios o estos pedazos de tierra en abandono y los hacemos estacionamiento, generamos fuente de ingreso en Costa Rica. Se les dio esos estacionamientos del centro histórico a los vendedores de la calle. Dejaron de vender en la calle y hoy administran estacionamientos. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa ahí? Resolver dos problemas, el de la venta en la vía pública y generando ingresos para los vendedores, pero también generas lugares donde estacionar sin obstruir las calles. Entonces, hay una cantidad de terrenos, así aquí abajito hay varios. Usémoslos, hombre. ¿Cómo resolviste el problema del tráfico y del desorden en el centro de la capital? Práctico. Hasta aquí llegó el problema. En todos los centros históricos es así, no permiten entrar los carros. Claro. Ahora mira, Entonces, si se logró hacer eso, ¿cómo no lo podemos hacer en la periferia? Sí. Estamos cultivando el hacinamiento humano. En San Benito, en San Francisco, en Escalón, donde antes habían 2 viviendas, hoy hay un edificio con 40 apartamentos. 40 carros sin personas. 80. Hoy van a vivir 100 y pico. Pero las tuberías de aguas negras están trabajando a presión positiva. Se fue al tema que usted decía que hay que abordarlo, el tema de la sobrepoblación. La concentración humana. Y de eso, lo que más me preocupa es el tema del agua. Ya, ese es otro, pero hay una serie pero no, regresemos, seamos pragmáticos. Nueva clasificación de infracciones a la ley de la ley de tránsito y seguridad vial, un nivel coercitivo, que esperamos que se hagan de alguna manera los ajustes pertinentes. Creo que es bueno, aquel que infracciona la ley, obviamente hay que castigarlo. Hay que castigarlo. Sí. El tema de elevar a una discusión, a un congreso, para que salgan las sugerencias técnicas y no políticas, porque al final lo político no ha funcionado. Y el transporte colectivo a gritos demanda una atención para resolverlo. La instalación de mecanismos águilas cazadoras, decía, de tránsito, águilas cazadoras, o sea, la motorizada, y la contratación de empresas con grúas para levantar a todo vehículo. Yo estoy en contra de las medidas represivas si no se solucionan las causas que originan esos problemas. Sí. No las vamos a ver, ingeniero, solo las va a ver. Pero no hay otra manera, o solucionan las causas, afrontar los efectos no es correcto. ¿Qué piensa el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya? Le vamos a hacer esta pregunta también, porque obviamente él es un ser humano y sabe cómo también se transita en la calle. Vamos a hablar de otros temas con él en cuestión de segundos. Del pago de esta buena noticia, El Salvador logró pagar su deuda externa, ¿verdad? Vamos a hablar de eso y de otros temas importantes relacionados con las finanzas públicas. Buen trabajo ha hecho el ministro de Hacienda, me parece a mí. Buen trabajo. Qué bueno, qué bueno. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto. Y ojalá tengamos oportunidades más frecuentes de afrontar estos problemas. Así es. Vamos a tocar el tema de la concentración poblacional en el área metropolitana. Vamos a traer a un demógrafo. Un demógrafo, ¿verdad? Y discutirlo, porque tenemos un problema de población, pero tenemos una política pronatalista. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Insisto, salidas colectivas a problemáticas individuales en el contexto de repensar qué país queremos. Ok, interesante. Me encanta. Voy a la pausa. Gracias. 7:20. El ministro de Hacienda en cuestión de minutos. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, continuar con nuestra programación y sobre todo con nuestra edición de este día jueves, en el que estamos desde luego en el abordaje de temas importantes. Ya vieron el primero, que es de mucho interés público, y ahora también otro que sin duda alguna merece ser atendido y conocido por todos ustedes, que es cómo están nuestras finanzas públicas. Quiero dar la más cordial bienvenida al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buen día, Ernesto, muy buen día también a todos tus televidentes.
Pues con mucho gusto hablaremos de las temáticas hacendarias que tanto nos interesen, ¿no? Y qué placer estar contigo, creo por primera vez en este año. En este año, ¿verdad? Pero con mucho gusto. Ministro, gracias. La verdad que agradecidos por el espacio que nos da para poder comprender y entender mejor cómo está el país en materia fiscal. Comenzamos con esta buena noticia, el pago de la deuda externa, de la cual subyace con antelación muchas dudas de algunos sectores, que no iba a haber dinero para pagar, pero se paga la deuda externa y esto de alguna manera pues dice mucho en cuanto a la calificación crediticia para nuestro país. Sí, definitivamente creo que tú me has escuchado en varias ocasiones en este mismo espacio de entrevistas en el que afirmé que nosotros teníamos toda la capacidad de pago para realizar el pago del vencimiento del bono 2023. Cabe destacar que el bono 2023 fue emitido por el señor Francisco Flores cuando era presidente en el año 2003 por 800 millones. Muchos de estos fondos, al igual que bastantes de los fondos que él manejaba, no dudamos que fueron a parar a fines que no eran los indicados, por lo menos en la emisión. Pero creo que es importante, Ernesto, que la población entienda qué es un bono, cómo funciona un bono. Básicamente, un bono es un instrumento de deuda que tú emites en un mercado internacional, Nueva York, Londres, Luxemburgo, que son las plazas más conocidas, pero tú emites un certificado en el que llegan distintos prestamistas, ¿no?, que son los bonistas como tal, que te prestan el dinero y entre todos hacen una masa de capital de 800 millones. A cambio, tú durante 20 años les prometiste que les ibas a pagar intereses. Al final de ese periodo, tú les devuelves el capital a todos aquellos que te prestaron. Entonces, ahí hay una infinidad de inversionistas. Este tipo de instrumentos se hacen, en vez de tomar un crédito con un solo banco o una sola persona, entonces se le pide a muchas personas que te presten dinero como tal. Y al final tú tienes que hacer un pago de capital. Durante 20 años nosotros pagamos los intereses de esa deuda, pero el bono vencía justamente el día martes de esta semana, hace 2 días exactamente, ¿no? Entonces el bono vencía y había que pagar los 800 millones. 800 millones, si bien es cierto, no es una suma tan importante para el presupuesto general de la nación, de cualquier otro país, para nosotros pues sí significaba un pago bastante importante, porque son 800 millones que pudimos haber invertido en otras áreas, pero había que honrar la deuda. Nosotros sabemos, acá el expresidente Francisco Flores murió en arresto domiciliar. El expresidente Elías Antonio Saca guarda prisión en este momento. El expresidente Mauricio Funes está huyendo, asilado en Nicaragua, junto al expresidente Sánchez Serén. Todos ellos tienen un historial de corrupción, pero los bonistas, es decir, las personas que le prestaron el dinero al país, no tienen la culpa de que estos hayan malversado esos fondos. Entonces nosotros debíamos pagar sí o sí, porque también de eso depende la confianza internacional que tienen los inversionistas sobre los bonos que pueda colocar en el futuro El Salvador. Ese es el problema de nosotros, digo en términos de decir ellos como prestamistas, ese es el problema de ustedes, lo que yo necesito es que me paguen. Tal cual, porque ellos te prestaron el dinero y tú le dijiste que se iba a invertir en los fines adecuados. Arena y el FMLN sabemos lo que hicieron con las finanzas públicas de este país. Entonces nosotros... Qué buena explicación para comprender y entender en qué consiste lo que se ha hecho. Eso es básicamente en qué consiste un bono, Ernesto. Pero nosotros, ¿cómo hicimos para pagar esta parte? Nosotros hemos honrado todas nuestras deudas, incluso en la pandemia, que era un periodo difícil. Tú me viste venir aquí varias veces y contarte cómo se habían caído casi 1.000 millones de ingresos del erario público y que había que sustituirlos y buscar formas de seguir pagando todas nuestras obligaciones a la vez que también atendíamos la pandemia. Pero nunca dejamos de pagar y no lo vamos a dejar de hacer de ahora en adelante tampoco. ¿Por qué? Porque la situación ahora es mucho mejor que la que teníamos en el año 2020 o la que teníamos en el año 2021. Entonces, ¿cómo logramos pagar esos 800? Eso justo es lo que te quiero contar. ¿Cómo llegamos a esto, no? Primero hicimos nosotros 2 operaciones de compra anticipada o operaciones de recompra, como se le puede llamar, ¿no? Entonces, ahí compramos 196 millones en un primer momento en el mes de septiembre y en el mes de noviembre
¿no? Hubieron 2 operaciones de recompra. En la primera compramos 133 millones y en la segunda compramos 63 millones. Eso hace 196 millones que compramos anticipadamente a los bonistas. ¿Cuánto nos ahorramos aproximadamente en esa compra anticipada? Porque los compras a valor de mercado en el mercado secundario. Nos ahorramos alrededor de 23 millones. Eso fue un ahorro para el país, solo del bono 2023. Pero también en esas operaciones de compra anticipada compramos una porción del bono 2025. Porque la preocupación de los mercados o de algunos analistas un poco tendenciosos empezaba a decir allá por el mes de agosto que ahora la preocupación sobre la situación fiscal de El Salvador ya no era el pago del bono 2023, sino que en el año 2025 teníamos otro vencimiento de 800 millones. Entonces eso les preocupaba. Entonces con las 2 operaciones de recompra pudimos comprar 196 millones del bono 2023 que nos ayudó para poder pagar ya solo 604 millones en enero. Pero lo más interesante, Ernesto, es que en estas 2 operaciones de recompra del año 2025 nosotros logramos comprar alrededor de debemos ahora solo 347 millones. Eso fue, y lo demás lo logramos recomprar en el mercado secundario. Con esto le ahorramos al país 288 millones para los próximos 2 años. Es decir, hemos hecho una operación que nos ayudó a pagar el bono 2023, pero que además pudimos pagar parte del bono 2025 y entonces ya la preocupación no son 800 millones para el año 2025, solo son 347 millones. Entonces, al pagar el año 2023 el bono, digamos que la confianza de los mercados hacia El Salvador se reafirma, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, tenemos la liquidez para seguir honrando nuestros compromisos. Por eso lo dije yo al principio. Obviamente esto viene de alguna manera a elevar la calidad crediticia para el país, una vez honrando esta deuda que desde luego antecede una situación de análisis político, como usted bien lo describe, ministro, sabiendo de que en el pasado, obviamente, que es una deuda que viene de gobiernos pasados, si se cumplió o no se cumplió, pues ese es problema de nosotros, pero pero el país tenía que pagar eso. Tenemos que pagar porque si no entras en algo que se llama default, ¿no? Que es el incumplimiento o el impago, como le podemos llamar. No vamos a entrar con luego podemos hablar de eso. Es otra de las grandes aristas que está ahí, desde luego, y espero que nos lo explique así de manera muy entendible, claro, como lo ha hecho, y le agradezco muchísimo porque sin duda alguna pues son aspectos meramente técnicos, ¿no? Sí. Y a veces también necesitamos que con piedritas entender esto, ¿verdad? Los ejemplos más claros. Voy 7:31 minutos, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, nos habíamos quedado un elemento bien importante de cómo explicar precisamente ese otro, digamos, escenario en el cual se mueve el tema de la responsabilidad crediticia que El Salvador debe honrar precisamente a partir de toda la deuda que ha incurrido gobiernos anteriores. Claro. Sí, Ernesto, y mira, yo debo lamentar que se ha especulado mucho sobre la capacidad de pago de El Salvador por analistas nacionales que han estado ligados evidentemente a los partidos políticos que gobernaron en el pasado, Arena y el FMLN. Pero siempre se especuló que nosotros íbamos a caer en el de impago. Sí, las llamas del impago, como decía un editorial de la prensa gráfica de mayo de 2022. O sea, El Salvador está condenado a caer en las llamas del impago. Entonces, no es así. No es así porque esa es una posición fatalista que yo sé que en sus pequeñas mentes siniestras les gustaría que el gobierno fracase, que al país le vaya mal y así algunos de ellos obtener una oportunidad política, que es lo que ellos andan buscando. Pero lo cierto, Ernesto, es que nosotros nos hemos puesto a trabajar desde el día 1. Tú recuerdas cómo venía yo aquí a este mismo espacio a explicar el plan antievasión en sus inicios. Sí. Allá por octubre de 2019, todavía como viceministro. Yo recuerdo que me entrevistaste, expliqué en qué consistía el plan antievasión y uno de los principales pilares que ha posibilitado realizar y cumplir todas nuestras obligaciones en este tiempo ha sido exactamente el incremento de los ingresos.
Y el incremento de los ingresos ha sido de más o menos 1.800 millones. Si tú comparas lo que recaudaba el país en el año 2018 y lo que estamos recaudando, o la cifra con la que cerramos el año 2022, son más de 1.800 millones en recaudación. Eso nos permite poder cumplir con estas obligaciones. Además, hemos también traído nuevos socios como el Banco de Desarrollo de América Latina, o la CAF, que ahora tiene operaciones en El Salvador. Hemos, digamos, estrechado mucho más nuestra relación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, a la vez que también hemos profundizado nuestra relación con el BID. De hecho, nos acaban de aprobar 106 millones para inversión en turismo de Sor City en el área de Oriente, entre otras cosas, ¿no? Operaciones para desarrollo empresarial a través de Bandesal, con un clic que aprobaron hace poco por 100 millones adicionales, una operación para el Fondo Social para la Vivienda, que recientemente también se aprobó, y el otro socio con el que hemos profundizado también lazos es con el Banco Mundial, con quien, de hecho, el jueves pasado tuvimos una reunión junto al presidente Bukele para hablar de las futuras inversiones. Entonces, esta relación con los cuatro... ¿Es él, verdad? Sí, él es Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina del Banco Mundial. Sostuvo reuniones con algunos funcionarios, tuvimos un almuerzo junto a su equipo, y además de eso, a la noche del día jueves, nos reunimos con el presidente Bukele para hablar sobre las futuras inversiones del Banco Mundial en materia de primera infancia y niñez, recuperación económica y empleo. Esas son las tres áreas que básicamente hablamos. Esos fueron los temas. No fue el hecho del rumor ahí que se decía de que le traían el dinero para pagar la deuda del 2023, ¿no? A mí me causa mucha gracia porque... ¿Cómo fue eso, Porque el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina vino, evidentemente él no anda una chequera del Banco Mundial por donde anda, ni anda un maletín, ni nada por el estilo. Y además, no es que ellos te puedan traer 800 millones así de la nada, ¿no? De hecho, no creo que haya un multilateral, incluido el mismo Fondo Monetario Internacional, que tuviera la capacidad de darnos por completo el pago de los 800 millones. ¿Por qué digo esto? Porque el programa con el Fondo Monetario Internacional es, si bien es cierto, es alrededor de 1.300 millones, pero el desembolso es para 3 años. Entonces, el primer año solo ibas a recibir 300 millones. Entonces, es totalmente falso que la visita esté relacionada con el pago del bono. También vi como algunos especulaban que pues se había sacado del fondo de pensiones el pago de los 800 millones, y eso yo lo quiero aclarar a la población, Ernesto. Eso es totalmente falso. El fondo de pensiones lo que tiene son inversiones, no tiene dinero en efectivo, no es algo que no es una bóveda que puedas ir a sacar. O sea, todo el dinero que entra al fondo de pensiones se invierte para poder generar rentabilidad y seguir pagando las pensiones de todos los cotizantes. Y no es de hoy, es desde que se fundó. Desde que se fundó, y así son todos los sistemas de pensiones. Ninguno tiene... Es un dinero que mi ahorro, mi descuento está ahí, en efectivo, ¿no? Eso se invierte para que pueda generar rentabilidad, si no, igual pierde valor el dinero en el tiempo. Entonces, no se sacó dinero del fondo de pensiones. La ley que aprobamos recientemente, en diciembre, prohíbe terminantemente, Ernesto, que se tome un solo centavo del fondo de pensiones para financiar operaciones del gobierno. Ya no digamos 800 millones. Se desmiente categóricamente que se haya usado del fondo de pensiones. Es que es imposible hacerlo. Para que lo entendamos, es imposible hacerlo porque no tenés 800 millones para ir a la mano. Entonces, y además de eso, la ley lo prohíbe. Entonces, no hemos tomado ni un solo centavo. Han sido operaciones del fortalecimiento del pilar de ingresos, de la reducción del gasto público y operaciones con nuestros socios multilaterales que nos han colaborado a lo largo del año. Alguien me decía, mira, pero entonces CAF o BESI te dio el dinero. Sí y no. Sí aportaron, evidentemente, durante todo este año. Ha sido vital la aportación que ha hecho tanto el Banco de Desarrollo de América Latina como con el BESI. Pero además de eso, el Banco Mundial también ha aportado, el BID también ha aportado, no directamente para el pago del bono, pero claro, las inversiones que yo tenía que hacer en las escuelas, por ejemplo, las estamos haciendo con operaciones del Banco Mundial.
y eso fortalece mi capacidad de pago porque ya no tengo que sacar dinero para pagar eso. Entonces es simplemente sustitución de fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces así hemos fortalecido la caja fiscal. Los ahorros que obtuvimos de 288 millones en la recompra, Ernesto, son 288 millones que son fuente de recursos, porque yo ya no tengo que pagarlos. Entonces los tendré disponibles en el Fondo General de la Nación para poder pagar hospitales, para poder pagar maestros, para poder pagar policías, para poder seguir pagando los proyectos de inversión que tenemos. Pero todo esto viene a colaborarnos a que tengamos la capacidad de pago. Entonces los multilaterales que tienen operaciones en El Salvador, entiéndase Banco Mundial, BESI, el Banco de Desarrollo de América Latina y el BID han colaborado durante todo el año 2022 con el país y han reafirmado que lo van a seguir haciendo. Ok, ese es un elemento bien importante. De hecho, el 22 de febrero viajo a Belice para reunirme con el presidente del BID, que estará de visita en Belice, y pues nos han invitado a la reunión. Viajé el día de su elección a Washington para la elección del presidente del BID, conversé con él también, y también nos aseguró que el banco, pues como ya ellos lo han dicho en varias ocasiones, van a seguir apoyando a toda Centroamérica, no solo a El Salvador, ¿no? Sino que a toda Centroamérica. Así que la visita de Carlos Felipe Jaramillo como vicepresidente del Banco Mundial no tiene nada que ver. Fondo de pensiones no se tocó para nada, ni se han tomado ahorros de nadie. Algunos dicen que los tomamos de las reservas internacionales netas, que están en el Banco Central de Reserva. Eso es falso, también está invertido, no es dinero de fácil convertibilidad. Entonces, no se ha tomado de esas áreas. Lo hemos tomado de las diferentes operaciones que, como dije, vienen de ingresos, reducción de gastos y operaciones con multilaterales. Ministro, el dinero para pagar esta nueva modalidad en el tema de pensiones, voy a entrar ahorita porque claro, yo creo que nos queda claro y qué bueno por el país. Y sumado a eso también me gustó conocer la opinión del presidente del Banco Atlántida de Honduras, que también elogió esa actitud, digamos, de responsabilidad del país de haber pagado su deuda, ¿no? Eso dice mucho desde el punto de vista del clima de inversiones, decía, ¿no? Claro, de hecho nosotros tenemos muy buena relación con los diferentes bancos que tienen presencia en el país. Banco Atlántida es uno de ellos. Y salió al paso de esta acción. De hecho, sale a felicitarnos, como algunos dicen, bueno, pero ¿por qué lo felicitan si solo cumplieron con la obligación? Bueno, hicieron tanto ruido, porque yo vi noticias en Bloomberg, New York Times, Wall Street Journal, vi a CNBC, vi noticias de Washington Post, Infobae en Argentina, acá en el país, el Diario de Hoy, la prensa gráfica, que todos decían que íbamos a caer en impago, que no íbamos a pagar. Entonces, claro que tenés que salir a revertir esa mala imagen que causaron al país. Mi envy subió mucho. Entonces, claro que nos causó daño. Entonces, algunos se sorprenden que nosotros salgamos a anunciar el pago, pero es justamente porque ellos sembraron la duda en los inversionistas internacionales, Ernesto, de que nosotros no íbamos a pagar. Entonces, nosotros no podemos dejar que nuestro país sufra un daño por estas personas malintencionadas y por eso también se alegran los empresarios y las personas que tienen inversiones en El Salvador, se alegran de que nosotros cumplamos. O sea, no veo por qué a alguien no debería de gustarle que El Salvador cumpla sus compromisos y no veo por qué alguien debería de estar esperando que nosotros caigamos en incumplimiento. ¿De dónde sacaron los fondos? Ya lo explicó, ¿verdad? ¿De dónde salieron los fondos? Gracias a todos los que están participando esta mañana en la formulación de preguntas interesantes desde el punto de vista de cómo se está logrando manejar el aspecto hacendario en el país. Me decía sobre pensiones. Sí, decía que cómo se logró de alguna manera hacer esa equiparación y si ya se aplicó, entiendo, ¿no? Sí, de hecho la reforma de pensiones entró en vigencia a partir del 30 de diciembre. Se pagaron las primeras pensiones incrementadas el 12 de enero de este año. Ayer se pagaron también las pensiones incrementadas de vejez para todos los usuarios del sistema y que tienen pensión de vejez. Eso lo queremos ser muy claros. Nosotros todavía estamos buscando solución para los demás aspectos,
pero lo más importante era la pensión de vejez, que es la gran cantidad de afectados y que no se podían retirar porque no tenían una pensión digna. Se les incrementó a todos un 30%, excepción hecha por aquellos que tienen una situación personal de retiro, ¿verdad? Que fue totalmente voluntario. Pero a todos se les depositaron, sobre todo el día de ayer, las pensiones y ya incrementadas. Ministro, ¿por qué no se le ha pagado, o si ya se pagó, pregunta aquí, a los trabajadores de la alcaldía de Soyapango? ¿Cómo está esa situación? La verdad es que la alcaldía de Soyapango, Ernesto, nosotros, digamos, como Ministerio de Hacienda no tenemos ninguna vinculación con ellos por la autonomía municipal que la misma Constitución les da. Sí estoy más o menos informado por algunas fuentes cercanas. Entiendo que estaban haciendo los esfuerzos, entiendo que estaban tramitando algunas fuentes de financiamiento para poder realizar el pago, pero como dije... No es Hacienda que eroga. No, nosotros ese punto, porque nosotros no tenemos nada que ver con las alcaldías, lo único que hacemos es depositar FODEFAN y el Fondo de Ayuda Municipal. Que y el Consejo Municipal es el que... Es el responsable de manejo de todo el presupuesto, porque hay que recordar que las alcaldías cobran sus tasas municipales y también cobran impuestos municipales. Qué bueno, qué bueno. Vamos desde luego a continuar con más, hablando del tema de pensiones. Mire, me preguntan que el Tribunal Supremo Electoral sobre el tema del presupuesto también, porque estamos ya... Voy a hacer una pausa y regresamos y hablamos de otros temas ahí que están pendientes. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Con Ernesto López. Bien, gracias por estar con nosotros. A ver, voy a aprovechar, sin duda alguna, hay muchos temas en los cuales está preguntando la población, aprovechando su presencia. El tema de las elecciones, el tema del Tribunal Supremo Electoral. Sobre el tema del presupuesto, ya justificó el 81%, entiendo, para los comicios del 2024. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral presenta algo que se llama presupuesto extraordinario, Ernesto, para las elecciones. Se llama extraordinario porque pasa de un año a otro, no es por otra cosa. Entonces, los presupuestos ordinarios solo son del mismo año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Este pasa de año a año porque hay que iniciar la campaña, digamos, allá por junio, y los llamamientos que hace el TSE, y pasa hasta el siguiente año, que es el evento electoral 2024. Presentaron inicialmente, Ernesto, una solicitud por 89 millones. Hasta este momento, con las reuniones que hemos tenido, se han justificado alrededor de 72 millones. Hasta este momento. Todavía tenemos pendiente una reunión adicional con los titulares del tribunal para ver cuánto ellos pueden justificar adicional a lo que ya nos justificaron. Se revisan, ¿verdad?, los estudios de mercado, las cotizaciones que pueden recibir antes de presupuestar cuánto van a gastar en el software, los insumos que van a comprar, las papeletas que van a imprimir, cuánto les va a costar el transporte para algunos funcionarios que tienen que desplazarse para los centros de votación y todo lo demás. Entonces, todo eso se revisa y a partir de la revisión que nosotros hacemos, le decimos, miren, esto es lo que está justificado, porque estos son los precios de compra que podrían rondar, esto es lo que hemos visto en el pasado de compras de insumos y se hacen ese tipo de cálculos y posteriormente se les comunica ya oficialmente cuál va a ser el techo de su presupuesto. Una vez comunicado el techo de su presupuesto, ellos envían nuevamente la solicitud al Ministerio de Hacienda ya de manera depurada y a partir de eso nosotros lo llevamos al presidente de la República para que le dé iniciativa de ley y luego a la Asamblea Legislativa para que lo discuta y posteriormente lo apruebe. Es un compromiso con la democracia. Nos tomamos muy en serio, Ernesto, el darle un presupuesto adecuado al Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que tienen que contar con el tiempo necesario para poder formular un buen plan general de elecciones con los recursos y todo lo demás. Y además de eso, el Ministerio de Hacienda tiene por mandato legal pues cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y parte de la Constitución es las elecciones en nuestro país. O sea, es la fiesta democrática más grande de nuestro país y casualmente este año que viene, tenemos 4 elecciones, casi son elecciones generales.
que en el país no existen elecciones generales, pero porque se celebran en periodos distintos. Sí, claro. Pero casi que es una elección general porque se eligen alcaldes, diputados al Parlacen, diputados a la Asamblea y presidente de la República. Entonces, para eso hay que darle los medios necesarios al Tribunal Supremo Electoral que aseguren que el resultado, uno, va a ser consistente con la voluntad popular, que además de eso se va a hacer de manera transparente y ágil el voto de nuestros compatriotas, tanto en el exterior como en el interior del país, y que además pues podamos seguirle dando vida democrática a nuestro país con la celebración de estos eventos eleccionarios. Así que el Ministerio está totalmente comprometido. Esperamos en los próximos 15 días más o menos terminar esta semana, la otra semana poderlo presentar al presidente y ver si lo podemos llevar a la Asamblea, y probablemente en unos 15 días o 2 semanas más estaríamos pues con la aprobación. Ese es más o menos el cronograma. ¿Cuánto tiempo antes se le da normalmente el dinero al Tribunal Supremo Electoral o se le aprueba el presupuesto? Normalmente es un año antes del evento, pero este año queremos tomar las precauciones también nosotros, porque son, como dije, 4 elecciones las que tienen que desarrollar. Y ha habido un cambio en la nueva ley de adquisiciones del Estado, ¿no? Sí. Que, por cierto, creo que se aprobaron el día de ayer. Se aprobaron el día de ayer las reformas a la CAP. Nosotros necesitamos tener un marco normativo moderno que esté a la altura de los tiempos. Todavía el tribunal va a requerir, obviamente, el dinero de él es para poder hacer contrataciones. Claro. Pero, por ejemplo, imagínate ahora, tú quieres comprar algún producto digital, por ejemplo, campaña de medios. El tribunal va a tener que hacer una campaña de medios. En la actual ACAP, tú no podías contratar directamente a las compañías internacionales como Facebook o algo y pagar la pauta directamente. Tenías que pagar sobre una agencia, pagarle a una agencia y la agencia pagaba por ti. Entonces, esto lo que hace es incrementar el costo del servicio, porque las instituciones pueden contratar directamente la pauta con Facebook, por ejemplo, para poner un caso. Sí. Pero antes tenías que pasar por la agencia y eso encarecía el servicio. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Introducir nuevos mecanismos de compra, salvaguardando la transparencia, los controles y también el debido cuidado de los fondos, pero que le dé el margen de maniobra al Estado para poder modernizarse. Y eso es lo que hemos hecho, o lo que se presentó ante la Asamblea Legislativa el día de ayer. Hay quienes han mostrado sus ciertas dudas con relación, ayer lo hablábamos en radio, con relación a ciertos aspectos que tienen que ver con las compras que puede hacer un funcionario, o el aval para que un funcionario ahora pueda hacerlo. Sí. ¿Cómo se va a cuidar no caer un poco en el conflicto de intereses que en el pasado ha sido obviamente punto de delito, ¿no? Las prohibiciones para los funcionarios siguen siendo las mismas. ¿Son las mismas? Son las mismas todavía. No. O sea, hay que recordar que están establecidas tanto en las normativas de adquisiciones como también en las normativas del Tribunal de Ética Gubernamental, además del Código Penal, que también penaliza el delito de tráfico de influencias. Claro. O sea, eso es un delito penal que está regulado en el Código Penal. Entonces yo no entiendo cómo alguien, cuando empieza a escuchar que se va a modernizar la ley, que se va a tener un mejor instrumento, empieza a pensar que es directamente para beneficiar, porque he escuchado a algunos que dicen es para beneficiar a funcionarios. Hombre, las prohibiciones sobre contratación no están contenidas en un solo cuerpo legal, y este también las incluye. O sea, no podés ser empresario y funcionario a la vez. Tenés que dedicarte a una de las dos cosas. Entonces las prohibiciones continúan, ¿verdad? Decía una de las reacciones ahí a la hora de la discusión, decía Rodrigo Ávila, diputado de Arena, decía, no tiene la contundencia que tiene actualmente la CAP, lo que se ha aprobado. Dice, porque no expresa cómo una prohibición concreta se deja entrever que un funcionario no pueden ser oferentes del Estado. O sea, se deja entrever. O sea, lo que pasa es que ellos tratan de confundir. Como dije, la prohibición existe, la prohibición está plasmada en la actual ley, en la nueva ley, así como está en la actual. Y en la nueva ley se ha dejado también plasmado. Claro, ellos en el pasado, tú te recuerdas, aquí había un ministro de Turismo que fue condenado por comprarle directamente a su aserradero, el señor Luis Cardenal, cuando fue ministro de Turismo, por el partido Arena. Y ellos sí se compraban directamente. O sea, la reforma es para dotar al Estado de los instrumentos necesarios
para modernizarse. No podemos seguir teniendo una LACAP que se gestionó y se hizo para los años 2000. Ya no son los años 2000, Ernesto. Okay. La tecnología ha avanzado, los mercados han avanzado, las empresas ahora comercian de manera distinta que en los años 2000. El comercio electrónico es cada día mayor. Y en la LACAP, si tú ves, el reconocimiento del comercio electrónico como tal no existe. Entonces, cada vez los estados estamos más proclives a meternos al mundo digital y necesitamos contar con estas herramientas. Entonces, para eso se ha hecho y se ha respetado todos los parámetros de transparencia. Arrancamos el año con buenos brillos en materia fiscal. En materia fiscal nos ha ido muy bien al cierre del año, la recaudación fue muy bien, más de 738 millones adicionales a lo que recaudamos en 2021, buen crecimiento económico. Pagamos ya el bono 2023, hicimos reforma de pensiones. Yo creo que hemos cumplido con las expectativas del año 2022. Pues nos quedó todavía pendiente la expectativa con esta nueva clasificación de infracciones, que obviamente es dinero para las arcas del Estado. La verdad es que no es que sea lo del ¿Cuánto dinero. se espera? Lo del dinero, nosotros recolectamos alrededor de 12 millones el año pasado. 12. Ok. O sea, no es mucho. El presupuesto general de la nación son 8.000 millones. Okay. Y recaudamos 12 millones o sea, es casi que insignificante. Entonces no es un tema de dinero, es un tema de ordenamiento. No podemos seguir teniendo tantos accidentes viales y tanto irrespeto a las leyes de tránsito en nuestro país. Así es. Así brevemente, me preguntan acá, ¿y el dinero para los transportistas, el subsidio? Ahora mismo, de hecho, a una reunión vamos para ver con el BMT qué es lo que ha pasado, cuántas planillas se han pagado y cuáles son las que están retrasadas y por qué, ¿no? Entonces, creo que ya en los próximos días van a tener ya pues su depósito. Ministro, el tiempo se me fue como siempre. Es muy grato conversar con usted y comprender cómo están las finanzas del Estado, cómo está el tema hacendario. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, y gracias a todos los televidentes que nos sintonizaron esta mañana. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.